Bueno, comentarle que la Ley General de Asentamientos Humanos ya contempla muy claramente, desde el 2016, en noviembre, que se aprobó por el Senado, contempla la prohibición ya expresa para evitar los asentamientos irregulares. Este tema se ha trabajado mucho en diversos estados. Incluso se han puesto sanciones, se ha inhibido la posibilidad de regularización de estos asentamientos. Sin embargo, todavía hay algunos que quedaron ya dentro de los cuadros de la ciudad, o sea, ya quedaron prácticamente dentro de la ciudad, y a eso sobre un tiempo se les está regularizando a través de programas municipales o programas estatales. Pero a partir de 2016, que la ley se aprueba, se prohíbe la regulación de vivienda en asentamientos irregulares. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay muchos grupos que se dedican o que les llaman paracaidistas y que son los que invaden estos terrenos, luego los subdividen y los están vendiendo a las familias que por supuesto por alguna razón no tienen acceso a una vivienda a través de un programa como el Infonavit o como el Foviste o a través de un financiamiento a través de un banco. Y entonces lo que hacen es que los invaden, se ocupan estos terrenos y hay un gran problema que es donde tenemos que trabajar porque la regulación ya está y la ley general pues en la mayoría de los estados ya está compatible la regulación estatal con la ley general de asentamientos. El problema es que llega la CFE, por ejemplo, y les instala postes para el tema de la luz. Entonces, de alguna manera desde ahí legitimas un asentamiento irregular. Luego llegan los municipios y en lugar de desalojarlos, que ese es otro problema, que no se atreven las autoridades municipales o estatales cuando hay este tipo de invasión a desalojar a la gente porque se les hace un problema social muy grande. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues hacer cumplir la ley. A pesar de que haya críticas a los municipios, que es lo que hemos encargado mucho, que a pesar de que haya una crítica constante a los alcaldes o a los gobiernos estatales, porque hay, a veces tienes que llegar con maquinaria y derrumbar esas viviendas, se tiene que hacer, porque si no se toman medidas de este tamaño, los asentamientos van a seguir. El problema no es solo el asentamiento irregular, el problema se da en que muchos de ellos están en zonas de alto riesgo. Primero, pues aunque construyan, aunque pasen tiempo, aunque digan que ya pagan predial, que ya pagan luz, no se les va a poder regularizar porque los mismos planes y en la parte de los atlas de riesgos no nos permite regularizar viviendas, así que nunca la van a poder vender, pueden seguir ahí, pero también hay un serio riesgo pues de tener alguna situación en cuanto a una lluvia intensa, porque muchos están en los cerros o están cerca de los ríos. ¿Cuáles son los riesgos más recurrentes? Bueno, muchos de los asentamientos irregulares están sobre las faldas de los cerros, que obviamente cuando hay un deslave, en Chihuahua, por ejemplo, que es el estado de donde yo soy, hay algunos municipios en donde se están presentando que no se presentaban eventos sísmicos. En días pasados, me parece que entre ayer o el fin de semana, en Batopila, Chihuahua, se dio un evento sísmico y se dio hace unas 2 semanas en Cuauhtémoc, Chihuahua. Entonces, cuando hay un asentamiento que sobre todo los de mayor riesgo están en los cerros, sobre las faldas de los cerros, que puede haber pues una rodada de piedra o bien las lluvias que bajan de los cerros con las aguas, con la velocidad que llevan, pues se pueden llevar porque muchas son chozas, que ni siquiera todavía hay construcciones en las faldas del cerro que pudieran ser de material que aguante algún desprendimiento de roca, sino que son, pues muchas de ellas son de cartón o son de lámina y están mucho más en riesgo. La otra que tenemos muy frecuente es sobre cercanas a los ríos, sobre las orillas de los ríos o de algunos lagos. La federación la normatividad establece que puedes estar a 10 metros, puedes ya tener una vivienda y ya te permite la regularización 10 metros alejada de la circulación de un río. El problema es que, por la falta de oferta de vivienda, que eso tiene que hacerlo tanto la federación como los estados y municipios, y los municipios tienen el problema de que no tienen reserva de tierra para poder brindar a las familias algún tipo de predios que estén bien ubicados, que estén bien regulados, que tengan equipamientos, que ese es otro gran problema en las zonas de asentamientos irregulares,
que hay vivienda, pero no tenemos cercanas escuelas, no tenemos cercanas clínicas u hospitales, no tenemos cercanos parques, jardines, áreas verdes, y entonces el transporte también se dificulta para llegar a las zonas de este tipo. ¿Pero qué porcentaje es de lo que se considera irregular o que están expuestos a estos fenómenos, las lluvias, los temblores, que serían los más recurrentes? Y también preguntarte, si se tienen detectados estos grupos que invaden, sí, pero nadie los detiene. Pues a nadie. sí en ese tema, por lo menos en el estado del que yo provengo, sí ha habido algunas detenciones. En la administración anterior, en esta también detectamos hace un mes más o menos en una zona una invasión importante que estaba llegando. Ahí sí llegó al municipio antes de que empezaran la construcción y sacaron todo lo que llevaban ya de material de madera. El porcentaje exacto no lo tengo, pero igual y con mucho gusto lo revisamos, cómo está el tema de asentamientos en los estados en general. Yo podría decir que en la capital, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, pues a lo mejor hay un 30% hasta un 40% de asentamientos irregulares que no están y que no se van a poder regularizar porque sí están en una zona que no permite la ley regularizar. Podrá haber otros que en su momento se invadieron y que ya se pudieran considerar ya dentro de la zona urbana y poderse regularizar, pero los que están en zona de riesgo, eso sí definitivamente no se pueden regularizar. Es una descoordinación que existe entre la federación y las entidades y los municipios de que se permiten estos y además, a pesar de que son irregulares, les llevan servicios. Pues más que una descoordinación es la falta de la aplicación de la ley. Y yo insisto mucho, hay un tema principal. Es un tema social, es un tema de vivienda que se debe de abordar desde otro punto de vista. Cuando hay un asentamiento irregular, una invasión, y llega el Estado o llegan los municipios a través de la fuerza pública a desalojarlos, tenemos manifestaciones afuera de los palacios municipales o del gobierno, y entonces tenemos que controlar una masa social que por supuesto está pidiendo un derecho que es la vivienda, pero que lo está haciendo de manera irregular o contraviene a las leyes. Y eso, pues aunque duela, aunque sea un tema pues complicado, se tiene que hacer, porque después los problemas que vienen posterior a eso son muchísimos más amplios que hacerlo desde un inicio. ¿Y qué se necesita, diputada? Por ejemplo, pues, en este caso, que actúe la autoridad con su fuerza, que vayan y saquen a las familias, así hay que hacerlo, y que se busque un programa de vivienda, que sí lo está haciendo, muchos estados me queda claro que sí están buscando la manera de crear reservas territoriales, que se pueda hacer un desarrollo ordenado y se puedan reubicar a estas familias en esas viviendas. Principalmente en la frontera, diputada, la SEDATU tenía un programa de recuperar todas esas casas que fueron abandonadas por la delincuencia, por la inseguridad, entonces que se los iban a dar a esas poblaciones, a esos... Yo quiero comentar de que tenemos hoy, ahorita en la capital, en Ciudad Juárez, tenemos un programa. Yo ya me reuní aquí con la gente de Infonavit y con gente de Infonavit en Chihuahua, para que todas estas viviendas que han quedado abandonadas, que también hicieron desarrollos que les llaman dormitorios, donde estaban totalmente alejados de la ciudad, pero que hay muchas familias que han ido invadiendo estas casas solas. Estamos buscando la posibilidad de que a través de Infonavit se les pueda ir regularizando todo este tipo de vivienda, y quienes están en estos casos, como en la periferia, se han estado acercando tanto a las áreas de vivienda federales, estatales y municipales, y se está viendo un programa para regularizarles vivienda a través de Infonavit. ¿Y tendrían que ser trabajadores formales o quien llegara? Hay varios programas. Ahorita Infonavit está manejando dos. Le van a dar prioridad a quienes son trabajadores formales que ya hayan cotizado en Infonavit, y por otro lado vamos a tener otro tipo de programa que lo van a absorber tanto los estados como los municipios, es decir, ellos van a comprarles las viviendas a Infonavit, y a través de programas de titulación y pues a través de las comisiones que tiene el ayuntamiento se van a poder asignar estas viviendas a quienes sí requieran una vivienda. ¿De qué número más o menos? Bueno, en Juárez sí hay un proyecto de más de 2,000 casas. En Chihuahua tenemos 200 familias en esta situación, en donde yo las tengo ubicadas, que es parte del distrito que represento.